En realidad el riesgo país no es nada más que el riesgo, es decir, el peligro de que algo salga mal con tu dinero. Los inversionistas eligen los países más seguros para invertir siempre y cuando la seguridad no se traspase a no generar riqueza. Por ejemplo, si un país es muy seguro, pero su tasa impositiva es demasiado alta, entonces la probabilidad de sacar ganancias de la actividad económica caen drásticamente. Por eso muchas veces arriesgarse no está mal. Pero digamos, cuando hablamos de países, administrarlo macroeconómicamente puede ser un poquitito más difícil. Veamos cuáles son estos puntos que toman en cuenta los inversionistas para llevar la plata a sus países. ¿Y por qué queremos que ellos inviertan en nuestro país? El primer tipo de riesgo que tenemos es el riesgo político, que tiene que ver con nacionalización o expropiación. Esto tiene que ver en realidad con que te quiten tu inversión, el Estado, de forma compensatoria o no compensatoria, pero aún así eso genera incertidumbre y miedo, lo que aumenta obviamente el índice de riesgo país, haciendo a los países menos atractivos para invertir. Te preguntarás, bueno, ¿y por qué es tan importante que inviertan en nuestro país? La razón es simple. Con la inversión, por lo general, aumenta la productividad, crea nuevos puestos de trabajo y también, muy importante, genera movilidad social. Es decir, que las clases sociales más bajas pueden tener la posibilidad de subir a clases sociales más altas, mejorando su calidad de vida y generando más riqueza para su país. El segundo tipo de riesgo país que encontramos es el riesgo administrativo. Y esto tiene que ver con limitaciones al sector privado para generar riqueza. Por lo general, y de hecho es así, la toman los gobiernos de turno o los estados, limitando la actividad económica o simplemente prohibiéndola. Siempre es mejor tener políticos responsables y que se tomen su trabajo bien en serio, ya que tomar medidas irresponsables y populistas solamente para ganar elecciones, eso lo hace cualquiera. Muchas veces los políticos hacen el papel de populistas y ofrecen cosas que saben que no pueden pagar, y esto de todas formas impacta en la economía y en el riesgo país, ya que aumenta el riesgo país, se vuelve menos atractivo el país para invertir y después el país tiene problemas, cuando en realidad el político solamente estaba tratando de mentir para conseguir votos. No lo hagan, le hacen daño a sus pueblos. El tercer tipo de riesgo país es el riesgo soberano, que tiene que ver con los inversionistas internacionales cuando le prestan plata a instituciones públicas o estados. Estos toman de todas formas en consideración la condición económica del país. Pero imagínense que si un estado no es capaz de cumplirle a una institución que le prestó dinero a él de forma directa, ¿qué tipo de opción creen que van a tener los del sector privado si una situación así se presenta? Por ende, sube el riesgo país si estas condiciones no son favorables. ¿Cuáles son los factores que aumentan o disminuyen el riesgo país? Bueno, en realidad son varios, pero empecemos con la inestabilidad política. Cuando hay cambios de gobiernos, cuando hay cambios constitucionales, cuando hay situaciones como discursos populistas, también cuando se toman medidas irresponsables en situaciones puntuales a nivel político, bueno, el riesgo país sube y eso atrae menos la inversión, por lo cual daña a la gente que vive en esa nación en particular, ya que genera menos empleo y bueno, eso ya lo mencionamos anteriormente, no lo repitamos. La medida restrictiva al sector privado también es una situación importante de tener en cuenta a nivel riesgo país, ya que si tú tienes un negocio de pan y tienes permitido solamente vender X cantidad de pan o tienes el precio del pan limitado, entonces tu riesgo de inversión y pérdida podría darse al alza. Y eso generaría obviamente más riesgo y te invitaría a ti a tomar otro tipo de medidas o invertir en otro lugar donde no tienes ese tipo de riesgo. No cabe duda que la situación macroeconómica de un país también afecta directamente a la inversión extranjera. Si la inflación es alta, si está con déficit fiscal, si la deuda externa es muy alta, obviamente no es un país que se vea muy atractivo donde invertir, ni donde puedas sentir que tu dinero está bien guardado ni bien invertido, ¿cierto? Entonces, ese tipo de situaciones que la gente no considera mucho, en realidad a nivel empresarial, para tomar la toma de decisiones de dónde invertir, son fundamentales. Ya, pero no hablemos solamente de cómo aumenta el riesgo país, también hablemos de cómo podemos reducirlo. Bueno, es realmente muy fácil. Primero que nada, tener gobiernos serios, responsables, coherentes y también que tengan un plan a largo plazo, eso ayuda mucho a bajar el riesgo país, ya que los inversionistas tienen una idea de cuáles son las medidas que se van a tomar
¿Y cuál es el fin a alcanzar con estas medidas? La libertad económica trata de tener menos restricciones en el momento de intercambio. Esto no significa que las restricciones en sí estén mal, como por ejemplo tener algunos límites en el intercambio de los bienes y servicios de nuestra economía para evitar situaciones como contaminación o daño a la propiedad pública. Pero sí también es importante que la libertad económica sea un eje fundamental para el crecimiento de los países. Si no, este no se podrá desarrollar como corresponde. La estabilidad macroeconómica. La estabilidad macroeconómica de un país es fundamental para un inversionista porque se atiene más o menos las situaciones que se pueden encontrar al haber inflación baja, un superávit fiscal, crecimiento económico, desarrollo de empleo, posibilidad de ganancia con tu inversión. Entonces las condiciones son favorables para invertir y trasladar tu negocio a ese país. Si no, obviamente tomarás las decisiones que correspondan para ir a un país que sí te entregue esas condiciones. Bueno, ¿y qué pasa con los empresarios que ya invirtieron en un país y ya tomaron mal la decisión y el riesgo país está subiendo, el gobierno está tomando malas decisiones, la situación macroeconómica está empeorando, se vienen expropiaciones? Bueno, retiren su capital. Si bien es cierto que se va a perder capital en el momento de retirar tu inversión o vender tu inversión, es mejor tener una pérdida parcial de tu inversión que tener una pérdida completa. Así que si tomaste una mala decisión de inversiones teniendo tu dinero en un país equivocado, con el negocio equivocado, no tengas miedo a reinventarte, vende y empieza de nuevo. En conclusión, el riesgo país es un índice fundamental, no solamente para quienes quieren invertir en países, sino también para quienes viven en estos países, ya que te puede dar una idea de cuál va a ser el futuro del país en el que te encuentras actualmente. Espero les haya gustado el contenido, los invito a suscribirse, darle like al video y los espero en este video. Yo sé que les va a encantar. Nos vemos, hasta luego.